noches. Hola, buenas noches, feliz miércoles. Es un gusto saludarlos, como siempre un placer que nos acompañen a esta hora del día. En esta ocasión para hablar de la reforma laboral, una de las más avanzadas en el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, en medio de la operación Tortuga que sufren allí las reformas del gobierno del cambio. A estas alturas, con advertencias de las micro, pequeñas y medianas empresas por el desempleo que aumentaría entre un 17 y 34% si esta reforma es aprobada tal cual como la presentó la ministra Gloria Inés Ramírez, y con llamados de atención sobre las tendencias laborales que busca particularmente la población joven en Colombia, entre ellos el contrato por horas y la no exclusividad. Los datos son claros para la situación de Colombia: 22.93 millones de personas ocupadas, 10.10 millones en la formalidad y cerca de 12.83 en la informalidad. En medio de la discusión han aterrizado propuestas de congresistas que implicarían una mayor carga para los empresarios, sin dudas, como darle por ley a sus trabajadores, a sus empleados, el almuerzo. En el tire y afloje de esta reforma laboral y los cambios que plantea el ambiente de concertación, vamos a hablar esta noche, por supuesto, en Zona Franca, en medio de la tensión que hay por cuenta de las últimas declaraciones del presidente Petro hacia el Congreso, aunque el gobierno dice que eso ya está zanjado porque, decía el presidente, no se refería al Congreso actual. Bienvenidos. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Vamos a hablar de la reforma laboral. Gloria Inés Ramírez, que es la ministra de Trabajo, hizo advertencias luego de presentar la reforma. Dice ella que no se van a tocar las pensiones, pero hay advertencias también de los partidos políticos. El Partido Conservador, que dice que no fue concertada, que sí va a afectar el empleo, y defendiendo en plan, por supuesto, su contrarreforma. Nosotros tenemos algunas similitudes, como el 100% dominical, como el tema de las plataformas, pero estamos introduciendo unos capítulos muy importantes que van en el camino de la generación de empleo, la formalización laboral y acoger a otras formas relativamente nuevas de trabajo, que son los trabajos por hora en plataformas. Heráclito Landines es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, un gusto saludarlo, bienvenido. María Camila, buenas noches. Gracias por aceptar este diálogo. María Alejandra Osorio es directora ejecutiva de ACOPI, que es la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que son justamente las que están lanzando esta alerta. Doctora Osorio, un gusto saludarla, bienvenida. Un gusto, María Camila, a ti y a los compañeros de panel. Gracias por estar esta noche con nosotros. Javier Almanza es abogado con maestría en Derecho Laboral y de Seguridad Social, docente universitario. Doctor Almanza, un gusto, buenas noches. María Camila, muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes y a la mesa. Gracias, representante. Tomaron por sorpresa al Congreso, tomaron por sorpresa a todos los sectores interesados en la reforma laboral. La pregunta que muchos se hacen hoy, para quienes no han leído este proyecto, es ¿qué tan transformado volvió al Congreso de la República el proyecto de reforma laboral? Yo creo que tuvo unas modificaciones muy importantes en su contenido que se hicieron a partir de la concertación con algunos sectores de la vida nacional. Se concertó, por ejemplo, con el gremio de las plataformas digitales de trabajo, de vinculación de los trabajadores a las plataformas, del pago de la seguridad social, del pago de la seguridad social en salud y de pensiones. Creo que eso fue muy importante. Pero además, pensando en la discusión con actores políticos al interior del Congreso. Creo que lo que dice el Partido Conservador es válido en la medida en que el consenso o los acuerdos ahora tienen que darse al interior del debate de las cámaras, del Senado y de la Cámara en el Congreso de la República. Ahí es donde se debe dar el debate legítimo, porque es el escenario donde debe consensuarse la ley y al final expedirse por el presidente de la República. Entonces creo que ahí vamos, en ese nivel de la discusión, y en ese nivel de la discusión esperamos otras propuestas, esperamos otras proposiciones de los diferentes sectores al interior del Congreso para mejorar la reforma. María Alejandra. Bueno, nosotros consideramos que el proyecto de ley se sabía que lo iban a radicar. Eso digamos que no era pues un secreto para nadie, se había quedado... ¿No nos tomó por sorpresa esta radicación? Nos tomó por sorpresa, digamos, que no se concertara esta nueva versión.
digamos, que se fuera a radicar, era claro para todos que iba a suceder. Lo que tomó por sorpresa es que no se hicieran las mesas de concertación que se habían tomado, por ejemplo, en la reforma anterior, que habían tenido desacuerdos y acuerdos, pero que se había hecho ese trámite, digamos, previo. Entonces creemos que ahí hay una primera alarma en ese sentido, y es, debieron haberse tomado el tiempo de hacer esas mesas de trabajo, gobierno y sectores productivos, para revisar la nueva propuesta, porque creemos que sí incorporaron nuevos cambios que son relevantes y que valdría la pena también conversar. No solamente en el Congreso, por supuesto, que es el escenario de discusión política abierta y donde esperamos que también haya amplios foros para conversar sobre las propuestas nuevas y también sobre los disensos que quedaron planteados en la anterior reforma, pero reiteramos el llamado de la necesidad de esas mesas tripartitas que no se celebraron en esta oportunidad. ¿Dónde está el gran disenso? Yo creo que el gran disenso está en cuál es la versión de país que vamos a tener. Yo creo que un poco esta reforma debería conversar con un plan que no solamente tuviera en cuenta una de las partes. Consideramos muy importante el bienestar de los trabajadores, todos somos a la final trabajadores, pero lo cierto es que el país necesita producir y generar más riqueza. Y nosotros creemos que ese es un punto que hay que discutir como país. Nosotros, por ejemplo, el año pasado planteamos para la reforma tributaria un planteamiento concreto, tarifa diferencial de renta para las micro, pequeñas y medianas empresas. No fue aprobado. Carga tributaria más alta para las pequeñas y medianas empresas que para las grandes. Y viene una reforma laboral que va a afectar y que va a golpear de manera muy fuerte a este segmento. Entonces ahí es donde está, creo que es un problema también de fondo. Obviamente sabemos la necesidad de una reforma laboral, pero creemos que hay puntos que hay que seguir conversando. Doctor Almanza. Es indispensable, creo que la pedagogía es el elemento importante acá. La reforma creo que puede ser buena y tiene cosas positivas, pero hacerla de pronto en ciertos grupos y ciertos sectores que se dio en este momento y se empezó a desarrollar así, al momento de erradicar va a generar zozobra, y zozobra obviamente en el pequeño y mediano empresario, que es el que puede ser golpeado, y sabiendo que el que más va a ser golpeado realmente va a ser literalmente el trabajador, el de a pie, el que vive a día la vinculación o en su defecto la desvinculación. Entonces creo que explicar las implicaciones reales de un articulado es lo realmente importante, porque más allá de poner de pronto rimbombancias jurídicas porque estamos colocando letras dentro de la estructura de una norma, también es hacerle ver a ese pequeño o mediano empresario, mire, esta implicación tiene, o en su defecto, de pronto, en lugar de escucharlos y de pronto hacer oídos, no solo hacer oídos, sino también interpretar y poner en la reforma de pronto los llamados de algunos gremios que realmente en algún caso no se hicieron. Es la verdad, muchas personas de pronto manifestaron y aclamaron de pronto pónganos atención a estos puntos de alerta. ¿Qué gremios, doctor? Por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios hablaron desde el punto de vista tributario. Los están poniendo en el escenario de tributar exactamente a las grandes empresas y realmente no va a dar la economía para sostener. Y hay que reconocer algo, esto es de subsistencia. O el empleador subsiste o en su defecto quita a trabajadores para poder generar eventualmente su unidad de explotación o su empresa como tal. Entonces vamos a encontrarnos para ponerlo en términos de metáfora, cuando me estoy ahogando, pues la intención primero es salvarme y de pronto mirar si yo puedo ayudar al resto. En este momento el empresario está buscando o está pensando es ¿cómo me voy a salvar si tengo que recortar trabajadores porque yo tengo que subsistir? Entonces ese es el mayor temor que uno encuentra en las consultas del día a día cuando uno habla con las personas, que son pequeños empresarios. Eso hace parte de pronto de la ausencia del diálogo. Sí, esa es una muy buena metáfora para describir un poquito la situación. Representante, hablemos justamente de eso, del diálogo. Ya se presentó sin avisarle a nadie, sin decirle a nadie cómo vamos en la etapa del diálogo, de la concertación, a propósito de ese llamado del presidente Gustavo Petro al diálogo y a la recomposición tal vez de la coalición y de las mayorías. Creo que el Congreso de la República todos los días se radican leyes, todos los días hay iniciativas parlamentarias o de gobierno y en ese mismo sentido pues eso hace parte de la democracia de este país. Digamos, no es que se haya presentado a escondidas, simplemente que la ministra fue con su equipo y lo radicó, un tema más procedimental que cualquier otro hecho. Tal vez hubiese podido, pero además no hubo escondidas porque se hizo público y los medios lo supieron y el país supo que se radicó la reforma laboral. Porque el tema no es de hacer show, el tema es de erradicarlo. Pero además, en el proceso de construcción de la reforma llevamos más de un año
con diferentes actores, con los gremios de todos los niveles, con los sindicatos y con los independientes, preguntándole cómo ven la reforma, qué opinan de la reforma, qué aportes le hacen a la reforma. Y ahora va en el escenario donde Colombia tiene la democracia representativa, donde los colombianos votamos para que vayan unos congresistas y definan las leyes de este acuerdo social que tenemos, que es la Constitución Política y los desarrollos legales. Exacto, Entonces, pero en esa discusión es muy importante que todos estemos atentos. Todas las leyes de la República están abiertas y todos los proyectos están abiertos a el escrutinio público. Cualquier colombiano puede entrar y con un clic ver todos los proyectos de ley que están radicados. Sí, pero la consideración... Pero sí. a partir de ahí deben hacerse, en este caso particular, audiencias públicas con todos los actores para que participen nuevamente en la discusión y en el trámite legislativo. ¿Usted cree que fue tramitada la inquietud del desempleo, que fue una inquietud de la vieja reforma y de la nueva reforma? Dice ACOPI entre el 17 y 34% de desempleo que generaría esta reforma. Ese dato. ¿Cuál es ese dato? El dato es que hay una repercusión en desempleo, pero el dato del 14 al 34 es el incremento que nosotros estamos estimando se va a generar en los costos directos e indirectos que asume el empresario, a nivel laboral. Correcto. Está bien en la discusión. Sí, pero sobre la inquietud del desempleo. Claro, que porque se tramita una reforma laboral que se va a aprobar y deberá aprobarse para mejorar las condiciones salariales, para mejorar la productividad en el país, pero sobre todo para reactivar el circuito económico de la formalidad. Porque cuando exista un trabajo formal, se reactiva la economía en todos los sectores. Pero mire los trabajadores se bancarizan, los trabajadores compran a crédito. Es decir, hay otros escenarios. Los cálculos que algunos han hecho, hoy decir que se va a duplicar o triplicar la tasa de desempleo, no conozco la cifra ni los estudios reales para definir que esos son ciertos. En Colombia tenemos 10.8 millones de trabajadores formales. 10.8. Y decir que vamos a subir, que vamos a perder 1 millón de empleos, 2 millones de empleos, porque bajo esa cifra significaría que se triplicaría por 3 el número de desempleos, es decir, el 34%. Y creo que aventurarse a decir esas cifras sin un sustento técnico es irresponsable con el país y con los trabajadores colombianos y con los empresarios colombianos, porque no hay un estudio que lo determine de esa manera. El empleo se genera a partir de otras condiciones, María Camila. Cuando el Estado hace inversiones públicas, cuando el Estado facilita las externalidades en la economía, mejora la infraestructura, mejora las vías, mejora las carreteras, los servicios públicos, se generan las condiciones para que el sector privado invierta. Cuando se declara política de cielos abiertos para que ingresen otras aerolíneas al país, cuando ingresan otros operadores de telefonía celular, por ejemplo, para que las tarifas bajen y compitan. Eso es generar externalidades para que el sector privado invierta. No le corresponde a una ley que reglamenta, por ejemplo, y que define horarios laborales, crear empleo. Creo que la discusión es otra, la discusión no es esa. Doctora. Claro, no, hay que tener dos cosas claras también, hay que empezar por el ejercicio de la pregunta inicial. Si hubo concertación, sí o no, si no viéramos nosotros en los diferentes medios o en las diferentes noticias, el sector empresarial diciendo, discúlpeme, no nos han escuchado, discúlpeme, incumplieron esta reunión, discúlpeme, la preocupación es esta. Entonces, cuando nos encontramos que el sector privado que está produciendo de pronto el empleo está haciendo un llamado, incluso el llamado no es a decir, no estamos de acuerdo con su reforma, es escúchenos e incorpórenos algo, porque esa es la discusión. No es decir, no estamos de acuerdo con su reforma, sino incorpore, porque nosotros como sector privado tenemos que subsistir, nos guste o no nos guste, tienen que subsistir trabajadores, Estado y las empresas. Entonces, la reforma, y contradictorio a lo que me está mencionando, sí es claro. Inicialmente que una norma sí puede tener implicaciones en la generación del empleo por una simple razón. El simple hecho de que yo ponga o haga una reducción en la cual no estoy en desacuerdo, y aclaro de una vez, pero que el simple hecho de que yo reduzca de 9 de la noche a 7 de la noche la jornada, que me parece proporcional y válido, sí va a tener recortes porque hay incremento en horas extras. Sí hay recortes porque va a haber incremento en el empleador que va a pagar y la generación. Ahí no hay horas extras. Claro, a partir de las 7 de la noche, si se acaba la jornada, se va. Claro que sí. No, espera un segundo, espera. Las nocturnas, sí, las nocturnas va a cambiar. En la ley que la jornada nocturna comience a las 7 de la noche es
un recargo por hora por jornada nocturna. Pero usted mismo me está contestando. Son horas extras. Claro, va a haber un recargo. Horas Y eso es un incremento en el trabajador. Adicional Ya, a las 8 horas. Ya vamos, ese es un capítulo que quiero abordar a continuación. Okay. Evacuemos el tema de la concertación y del diálogo, doctor Almanza. Claro, de todas formas, el hecho de no concertar, obviamente, y radicar con el tecnicismo de que su equipo de trabajo radicó inicialmente eso técnicamente para una reforma de tipo social, que es para el asalariado, para nosotros que estamos vinculados dentro de un contrato, no puede ser de pronto una forma de decir, no, es que su equipo de trabajo concertó, porque incluso muchas organizaciones también sindicales que también apoyan a la reforma han manifestado incluso inconformidad. Incluso el mejor ejemplo, los trabajadores de las plataformas digitales también están divididos. Yo sé que una norma no va a ser feliz absolutamente a todo el mundo y en eso estamos absolutamente de acuerdo porque la finalidad de una norma no es satisfacer las necesidades individuales, sino un promedio, un colectivo. Pero sí debe haber un consenso para poder de pronto partir realmente de unos escenarios y no tener que llegar a que el Partido Conservador haga un proyecto de reforma y dé pie para que otro proyecto se haga y otro proyecto se haga. Eso es parte de la discusión en el Congreso. Pero el problema es eso. El tema no es en el Congreso, el tema era realmente al sector. El tema de las discusiones concertadas, se dieron más de 80 foros, audiencias públicas desde el año anterior para discutir las reformas, no solamente esas, sino las demás. Y en este proceso vamos a tener más audiencias públicas, muchas más. Si un congresista presenta una proposición, eso hace parte de la discusión democrática. Total. Si un partido presenta otro proyecto de reforma laboral, eso está en la legislación nacional, es bienvenido. Lo que tenemos que hacer ahora es la discusión técnica y con argumentos ahí en el Congreso. Pero que no vengan a decir, no, es que si una empresa a un señor que es mesero o un señor que es el portero de un restaurante, porque le paguen 5 puntos más de recargo nocturno, va a quebrar la empresa. No, señores, no hay que engañar a la gente. Lo que estamos haciendo es reconocer lo que siempre ha habido, que la jornada nocturna comience cuando el país se oscurece, no a las 9 de la noche. Sí, eso es lo que le interesa, María Alejandra, finalmente al trabajador, a la persona, el portero, la señora que trabaja cosiendo, ¿cómo le va a impactar positivo o negativamente esta reforma laboral? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde ACOP? Yo diría varias cosas. La primera es que esta es una reforma que está pensada para el trabajador formal. Claro, son 10,8% millones de trabajadores. Eso es un número todavía bajo, porque es que a la final lo que tenemos es un nivel de informalidad muy alto en el país. Entonces, tengamos en cuenta que estas regulaciones de las relaciones laborales le atañen al que tiene un contrato y que está vinculado formalmente. Eso es básicamente el 24% de la población. El señor que está en el semáforo hoy recibiendo, limpiando vidrios, que está esperando. Ese tiene que seguir trabajando las 14 o las 15 horas que tenga que trabajar para poder generar su ingreso. Porque vuelve y juega, por eso inicié por ahí. Si no pensamos de manera holística que esta no es una reforma que no se puede pensar solamente esta. Claro, es que uno diría es supremamente beneficioso que los trabajadores tengan mejores condiciones, que ganen mejor para que reactiven el mercado. Pero ¿qué vamos a ir a comprar si a la final lo que estamos es compitiendo en el mercado interno contra nuestros contra países que traen sus productos arancel cero, con posibilidades infinitas subvencionadas de otros países y quiero propone revisar el tratado con los Estados Unidos. Una cosa, pero eso solo va a servir para profundizarlo. Eso solamente va a servir para profundizarlo. Casi que podemos hacer otro programa entero sobre el tema de tratado de libre comercio. Pero vuelvo al punto. Una primera cosa, no solamente esta reforma solamente le va a servir a los trabajadores formales. Esa es una primera cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer con el resto de la informalidad? Lo que vamos a ver es que las empresas van a empezar a desformalizarse. Es que lo cierto es que esta no es la única norma. Las empresas están en este momento estranguladas y asfixiadas, no por esto solamente. Esto es uno de los que se va a terminar sumando a todo ese cúmulo. Entonces, un poco el llamado es eso. Doctora Alejandra, la ministra dijo es que son tacaños los empresarios. Y es cierto que hay algunos que se quejan mucho. ¿Qué tanto es el nivel de queja comparado con la realidad? No, yo lo que diría es, el microempresario además está reflejado en Colombia mucho por el autoempleo. Esa es una primera consideración. Y por los negocios de familia. Es decir, donde trabaja la mamá, la tía, la prima, en los talleres de confección.
Si usted le pone ese tipo de normas tan duras a ese tipo de negocios y no los acompaña para que hayan mayores posibilidades de formalización, pues lo cierto es que esa va a ser un negocio que nunca va a poder formalizarse, porque está en la subsistencia. Pero quisiera mencionar otra cosa. Para el tema de las pymes faltan muchos más apoyos y además de eso, quisiera mencionar hoy el nivel de rentabilidad en Colombia, hablando del comentario de que somos tacaños los empresarios, lo cierto es que la rentabilidad en Colombia hoy está por el piso. El nivel de empresas que tienen unas rentabilidades decentes en el país son muy bajas. Y las empresas, la gran mayoría, encuestas del DANE, en los micronegocios, subsisten gracias a sus propios recursos. Es decir, lo poco que se gana, tienen que volver a reinvertir. Hay un tema que es importante, que hay que pensar el país de manera integral, como lo dijo usted al comienzo. Hay otras acciones que hace el Estado colombiano, el gobierno nacional, para mejorar las condiciones de los trabajadores y los empresarios. Por ejemplo, el acceso a un crédito bajo, un crédito barato. Cuando fortalezcamos el Banco Agrario como lo estamos haciendo y le permitamos a los colombianos obtener un crédito más barato que el promedio de la banca, estamos ayudándole a los colombianos. Cuando se está haciendo la reforma pensional, que todos tendrán un derecho a la pensión, estamos dándole a nuestras personas mayores, le vamos a dar unos ingresos para que gasten y reactiven la economía. Porque una persona mayor, cuando recibe sus ingresos, vaya a ese mercado, pague servicios públicos, pague el rento, la plata va a reactivar la economía. Entonces, en ese escenario estamos haciendo muchas cosas. En el Plan Nacional de Desarrollo es el más ambicioso que está haciendo el Estado colombiano en los últimos años, enfatizando las inversiones en educación, por ejemplo. Y cuando tengamos más colombianos formados, cuando tengamos más colombianos que por lo menos tengan las mismas oportunidades en educación básica y superior, vamos a mejorar la iniciativa privada y, entre otras cosas, el deseo de emprender. Entonces creo que el Estado está haciendo mucho, el gobierno del presidente Gustavo Petro está haciendo mucho, no podemos parcializarse. Entonces, es que es una reforma para los trabajadores. En el año 2002 se expidió la ley 789 cuando dijo el gobierno del presidente Uribe, el sol no se oculta en Colombia a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Entonces los trabajadores no vamos a pagarle recargo nocturno al señor que despacha los buses en el terminal de Valledupar. Sí, eso quiero preguntar. Sí, entonces, ¿Qué tanto suavizó el gobierno ese punto de las dominicales, de las extras, de los festivos? ¿Cómo queda eso a la luz de esta reforma? Porque va a ser progresivo. Entonces vamos Pero en la reforma no dice eso, que es progresivo. Claro, pero la reforma no dice implementación progresiva, que es lo que hemos manifestado pedagógicamente. A ver, representante, ¿cómo eso está claro que no, porque la norma es impositiva. Ahí está en la norma. No está en la norma. No, doctor, no está en la norma. Representante, para que le explique a los televidentes de Zona Franca, ¿cómo queda ese punto? Si un señor que trabaja en el terminal de Bogotá o en el terminal de Cali, despachando buses en las noches, no tiene derecho sino al 75% del recargo dominical y festivo. En la norma, en el proyecto de ley, comenzará de manera progresiva a pagársele en el año 2024 el 80%, en el año 2025 el 85%, así hasta llevarlo al 100%, para que si yo trabajo, o el señor trabaja, un domingo le paguen el día doble. Pero además que la jornada nocturna comience a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Es decir, pero en eso no estamos de acuerdo en que, es una de las conversaciones que se tenían la vez pasada. Y no se dieron en esta Pero no en el texto de reforma que yo también conozco, al igual que aquí. Bueno, pero eso fue el que se radicó, eso lo tiene. No, porque el que se radicó no dice eso. Revisémoslo. Es que se lo podemos para revisar. terminar el último ejemplo, doctor Landines. A ver. La señora que trabaja en un centro comercial los domingos, y entonces el Estado colombiano dice, no señora, usted no tiene derecho a que se le pague más por trabajar un domingo o un dominical, o los señores que trabajan en la cocina, en los restaurantes, mientras nosotros vamos a comer, ellos están trabajando y no tienen derecho. ¿Por qué los trabajadores no tienen derecho? ¿Cuál es el argumento? ¿No queremos a los trabajadores? ¿Cuál es el argumento? Los dominicales es un aspecto cultural. Al contrario. Entonces revisemos la cantidad de festivos que tiene el país. Creo que al contrario, las normas los derechos antes de 2012. Total. Doctor Almanza, ¿cuál es su lectura sobre ese tema de los dominicales, las horas extras y los festivos? Exacto, María Camila. Es que el ejercicio, no, al contrario. Yo soy partícipe del reconocimiento de horas extras, pero que viene un problema en particular. El problema no solamente es plasmar la norma, el problema es que nosotros podamos materializar ese derecho a la persona. Cuando nosotros hacemos
Usted me está diciendo que va a ser el 75 y el 100%. El problema es que el ciudadano de a pie, y que va a ser progresivo en implementación, que en la norma no está, lo que creo que en la norma no está, en el proyecto de ley no está, en el que conocemos todos. El problema va a ser, el problema es cómo va a reclamarlo él, porque sabemos que en los juzgados está inundado de demandas con el reconocimiento de las de hoy. O sea que si la incrementamos actualmente, ¿cuál va a ser ese reconocimiento? Si va a decir una norma que no se puede materializar, que no estoy en desacuerdo, reitero, yo no estoy en desacuerdo de que los dominicales tengan que aumentarse, yo no estoy en desacuerdo que deban hacerse. Lo que siempre he manifestado desde la óptica netamente académica también es la pedagogía y la implementación progresiva. Y esa implementación progresiva para ir evaluando los pros y los contras, no para quitar incluso, al contrario, para seguir reconociendo, pero también en un escenario real. El contexto y una metáfora que utiliza mucho, hay que mirar el bosque y no solo el árbol. En ese sentido hay que mirar el escenario completo, el empleador también, el trabajador cómo va desarrollando y las condiciones económicas, porque no podemos desconocer hoy la dificultad que hay para un empresario de generar las utilidades necesarias o los rendimientos necesarios para poder pagar prestaciones. Desde el punto de vista, en mi caso, desde lo que uno ve de pronto en un consultorio jurídico, esas personas que van a pie y que llegan a consultarle a la empleada de servicio doméstico, la señora que trabaja en los centros comerciales con los recargos nocturnos porque trabaja por una temporal tercerizada, en algo que estoy absolutamente de acuerdo que eliminen de pronto de la reforma, porque eso es desnaturalizar los contratos, pero sí hay que reconocer que esa personita no puede reclamar ese derecho. Y si le incrementas eso en una condición económica actualmente, pues mucho menos. Entonces de nada sirve tener un recargo dominical del 200 o el 300% si la persona no va a tener con qué pagarlo. Esa es la realidad de pronto del estudio que debe hacerse al momento de aplicar una norma. Yo quiero hacer una acotación final para este tema. Va a ser progresivo. Está en la norma que se le va a reconocer hasta el 100%, eso da más o menos 6 años. Pero que una persona que trabaje en la noche en un restaurante se le pague de 7 a 10 un recargo de 0.35 por hora. Si una persona gana el salario mínimo, ¿sabe cuánto es? Cerca de 1.900 pesos. Entonces ponen el grito en el cielo que se va a acabar el empleo en Colombia y que se van a acabar las empresas. Por eso, porque tenga 4 personas que se le paguen más o menos 6.000 pesos de recargo por horas, eso es injusto. Pero cuando esto se lo quitaron a los colombianos, ¿dónde estaba la solidaridad de los empresarios? Hay que ser solidarios con los trabajadores. 0.35 por hora es el incremento que dice el doctor Landines. ¿Eso les parece? ¿Qué se pagará? Que se pagaría. Yo voy a decir ¿Eso les parece mucho? ¿Les parece que es desproporcionado? Yo lo que quería hacer es que cuando uno mira solamente, volviendo a la metáfora que me gustó, el árbol y no el bosque, pues uno dice, claro, pues eso parece muy poquito. Pero a la larga, cuando usted lo mira en el compilado, es que voy a poner ejemplos, porque cuando ya aterrizamos a los ejemplos es más fácil. Es que las empresas, por ejemplo, tienen máquinas continuas. Las empresas de comercio, por ejemplo, abren a las 10 de la mañana porque no tienen comercio, oportunidad de ventas entre las 8 y las 10 de la mañana. Tienen entonces que tomar decisiones tales como perder una hora de ventas, por ejemplo, porque si usted en esa hora, eso que él no va a vender o que tiene la posibilidad de apertura al público no le retribuye para poder compensar esos pagos, pues no va a haber la forma. Pero además quiero decir esto, cuando digo el árbol y no el bosque, es que no es solamente esto, es que lo que trae la cantidad de cosas y arandelas que trae la reforma no son solamente estas cosas. Listo, pusiéramos de acuerdo las indemnizaciones. Las indemnizaciones establecidas en la legislación, claro. El aumento por ciento de un despido sin justa causa. Pongamos el un despido, ejemplo. El despido sin justa causa. El trabajo contiene que si hay despido sin justa causa. Claro, y estamos de acuerdo en que hay que... Claro. Pero hoy se... ¿Por qué no les gusta? No, al contrario. Nos gusta indemnizar, pero va a aumentar el doble. ¿Cuál es el inconveniente que ustedes le ven a ese tema de la indemnización? No, lo que estoy diciendo para retomar la idea es... No es solamente este es el recargo, listo, este es el punto 33, pero a eso súmele que va a tocar también cuando se hacen despidos sin justa causa, que estamos de acuerdo, total, sí, absolutamente. Estamos de acuerdo en que hay que indemnizar. Hoy la ley obliga a indemnizar, obvio que hay que indemnizar, es un derecho del trabajador indemnizar, pero va a duplicarse el costo de eso, pero ya hicimos las cuentas. Claro, ya hicimos las cuentas que aumentan el número de días por años trabajados, o sea, aumentan las tarifas. Si nosotros despedimos un trabajador sin justa causa, se le pagará aumenta un mes por el primer año. Sí. ¿Cómo que no van a aumentar? No, señor. Si tiene 5 años,
máximo se le van a reconocer 90 días, que es una queja de los sindicatos. ¿Por qué tan poquito? Si hace 5 años y lo despedimos sin justa causa, ¿por qué solo 90 días? Cuando a los trabajadores colombianos se le quitaron, por ejemplo, el recargo nocturno, pagos, feriados y festivos, los argumentos del gobierno del presidente Uribe era: se va a disparar el empleo en Colombia, y el desempleo siguió igual. Pero entonces le quitamos a los trabajadores los derechos que tenían, argumentando que se iba a generar empleo, y nunca se generó más empleo. La tasa promedio del país permaneció. Pero ahora el argumento es: si le reconocemos que le pagamos el 35% por recargo de 1 hora nocturna, entonces ponemos el grito en el cielo. O que el señor que trabaja... Pero es que no es un solo trabajador. Claro, Métale ahí en la bolsa cuánto es la carga que tiene que asumir un trabajador, no hay que pensar un solamente restaurante en uno. que tenga, un restaurante chiquito, Claro. representante, que tenga con sacrificio, porque usted sabe que hacer empresa en Colombia es muy difícil, que tenga 2 y 3 empleados y que en lo sucesivo le toque asumir ese costo. ¿Usted qué cree que va a pasar? Pero eso no tendrá un impacto mayor en el salario global del trabajador. Pero si ¿Qué la carga, echa? pero si Claro, la pero carga si afecta esa a carga uno de los prestacional, lados, por una razón. claro. No, sí señor, por una No, razón. sí tienes, claro No, que sí, sí, claro, tienes. senador, sí. Nosotros vamos a pagarle más o menos, y le pagamos, porque le vamos a echar el 33% en horas extras, en recargo nocturno. No puede darse tanto. No pueden, y podemos hacer el ejercicio acá. ¿Cuántas senador, horas sí, al por día? una Que son razón. 3 horas al día. Sí, no, Cinco senador, horas sí, al día por una a la razón. semana. Representante, sí. Doctor Representante, Almanz. sí se puede dar por una razón. Primero aclarar, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo dice, sí, son 30 días de salario cuando el trabajador no tiene más de un año, pero son 20 días adicionales a los 30 primeros por cada uno de los años subsiguientes, y la norma dice, y proporcional a la fracción. Ahí termina la norma. La imposición de pronto del proyecto es aumentar esos valores, que no estoy en desacuerdo, y quiero aclarar algo. No es que uno esté en desacuerdo de que un trabajador deba ser despedido, no. Lo que pasa es que el contexto de la norma que va a obligar a que el pequeño, porque eso no le va a pasar a la multinacional, eso no le va a pasar a esa persona, le va a pasar es a la pequeña empresa que tiene 5 o 10 trabajadores, que despedir al trabajador dice es, mejor lo sostengo o busco la forma de que me renuncie, porque es que la indemnización es muy costosa, lo cual en eso particularmente hay que pensarlo desde la óptica del pequeño, porque una multinacional no le va a doler, porque tiene los ingresos para poder resolverlo, y quien se haya perjudicado de alguna forma u otra va a ser el trabajador, y se lo digo como abogado litigante. ¿Qué puede pasar y asesor Sí. de empresa? Mire, Uno le sí dice, despídalo. incrementa el costo. Nosotros Despídalo hicimos y el no se preocupe, cálculo. mientras yo consigo la plata le pago la indemnización, Es pero el el trabajador quedó desperdido. 170% de ¿Sí ves? incremento Ese es el problema. en Doctora un María despido. Alejandra. Es un 170% Así el es. aumento del costo. Entonces ¿Por nosotros qué decimos, se sube tanto? ¿Por qué sube ese porque porcentaje? suben el número de días para indemnizar, como lo acaba de explicar el doctor. De 0 a 1 a un año, el actual es de 30 días, pasa a 35. De 1 a 10 años pasa de 180 a 540 días. Si usted multiplica, eso le pasa de ser un monto de indemnización, en un ejemplo promedio, de 8 millones a 22 millones. Eso es un aumento del 173%. Y el problema no está en pagarlo, es que el problema no está en pagarlo. Entonces el la problema gran es la norma pregunta es, represiva no es que le da al solamente, empleador. entonces listo, son los Sí. recargos. Porque se paga 30 Está- días por el primer año. Sí, claro. Después proporcional 20 años por el No, segundo. señor, 20 por el segundo año y proporción. Y Pero proporción. representante, Los aquí hay cálculos una- nosotros, perdón, los cálculos con unos sindicatos que nos mostraron, y le hicimos el mismo ejercicio, que en los 5 años se pagarían 90 días. 90 días. Entonces, la posición, no sé cuál norma está mirando, o un borrador anterior, pero no es el proyecto No, que estamos radicamos viendo nosotros. No, no, Lo que tenemos incluso que radicado es- en el Senado. lo que Sí, conversamos está la antes. versión actual. Sí. Tenemos que revisar punto a punto los artículos, y en eso consisten las audiencias públicas. Sí, acuerdo. pero es que esa audiencia pública, ¿cuál es el problema? Válidas Válidas. para mejorar el proyecto. Total. Pero quiero Pero mira aclarar, que se han- mira estamos que de nos han acuerdo escuchado. con indemnizar. No quiero dejar claro Sí, sobre la claro, mesa, total. porque Bueno, no eso- se trata de no indemnizar. Hay que indemnizar, pero dejemos los Claro que valores sí. Incluso, actuales. es que Realmente el la ley- incremento Hoy es se muy alto. indemniza. Lo que hay de fondo es esa inquietud, representante. La que yo creo que imposibilidad de indemnizar. Claro. La diferencia entre una gran empresa, entre una multinacional y entre una pequeña empresa, que en su mayoría, usted me corrige, es la mayoría de colombianos, las empresas son medianas y pequeñas empresas. Estamos son hablando de un 90%. 99% del tejido empresarial micro, pequeño y mediana, siendo las microempresas, es decir, la economía familiar, la que pues la predominante. Datos, Aquí del, los DANE, están- datos aquí. del DANE son 90% pequeñas y menos empresas. Los demás son grandes.
pues esa es la preocupación, si puede una pequeña empresa asumir esta responsabilidad que trae esta reforma laboral. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa en este episodio hablando de la reforma laboral, de los festivos, de los dominicales, de las horas extras que el presidente Petro se plantea de la siguiente manera, diciendo que el día sea de día y que la noche sea de noche. Hacemos una pausa, ya regresamos. Por eso al presentar la reforma laboral, que no buscaba más que si pasan las 6 horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras. Es decir, un mayor salario que si se trabaja de día. Que si llega el sábado y el domingo, los días de descanso, y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Seguimos en Zona Franca hablando de la reforma laboral por la que se pronunció Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, uno de los gremios empresariales del país, expresando su preocupación por la reforma laboral. Nuevamente el gobierno nacional se equivoca al radicar este proyecto de reforma laboral que básicamente está fundamentado en el proyecto que se hundió en la pasada legislatura. Creemos que se cometió el grave error de desaprovechar el espacio de más de 2 meses para escuchar a todos los sectores, incluir ideas, propuestas como las que ha tenido FENALCO y insistir en la esencia que fue el incremento de los costos laborales. Doctora María Alejandra, hay un punto en las consideraciones de ACOPI que me llama poderosamente la atención y es un llamado de atención sobre las tendencias laborales, sobre el trabajo principalmente enfocado tal vez en los jóvenes. ¿Cuál es concretamente la preocupación? Bueno, ahí nosotros hemos venido manifestando, yo creo que ahí hay 2 cosas. La primera, los jóvenes pues hoy quieren otras formas de trabajo, pero yo también creo que además los jóvenes sí pues están buscando estabilidad, están buscando también otras formas de trabajo, de generación de ingresos, pero me quisiera también referir a puntualmente nosotros hemos mencionado en este tema pues el trabajo por horas, se ha mencionado esos tipos de propuestas, las dejamos puestas sobre la mesa y creemos que debe haber una equiparación en lo que están cumpliendo hoy las normas laborales, las empresas, por ejemplo, de mensajería que tienen adopción de tecnologías frente a las plataformas, por ejemplo, que hoy no están cumpliendo todo ese tipo de normativa de rigor. Entonces yo diría eso para... ¿En qué trabajo cree ACOPI que están pensando los jóvenes? Buscan una estabilidad laboral, pero ¿en qué trabajos creen ustedes que están Ahí interesados? tenemos una preocupación porque hoy en muchos sectores lo que se está diciendo es no hay mano de obra y la preocupación es que hoy los jóvenes quieren buscar otro tipo de tendencias de trabajo. O la principal expectativa que tienen muchas veces ser youtuber, estar vinculados a otro tipo de sectores más de la tecnología, pero en lo que hay trabajo hoy en el país es en donde no se están consiguiendo plazas de trabajo. Ahí, por ejemplo, nos pasa en sector calzado, en sector confecciones, en sector, en lo mismo de comercio, la fluctuación está supremamente volátil y alta y ahí hay preocupaciones grandes frente al tema del mercado laboral entre la vinculación de la oferta y la demanda. Sí, me deja usted sorprendida con ese tema de los youtubers, con esa moda de las redes sociales. Es la preocupación principal, ¿no? Doctor Almanza, ¿usted tiene la misma lectura sobre la inclinación, sobre esas tendencias de los jóvenes para incluirse en el mercado laboral? Inicialmente la tendencia es esa, vincularse a todos los medios que de pronto no son los métodos tradicionales de vinculación, de una jornada de 8 horas, de estar vinculados, porque las juventudes obviamente han cambiado incluso la tendencia de estar tanto tiempo o poner atención en una determinada franja. Entonces, en ese orden de ideas, casi todos ellos van a entrar al uso de carreras que van, digamos que enfocadas a la tecnología o al manejo de redes. ¿Eso qué implica? Desincentivo en las contrataciones formales o tradicionales que conocemos. Pero el sistema global hay que mirarlo desde un contexto básico. El sistema, si no se financia con vinculaciones de cualquier tipo, va a colapsar por más recursos que el gobierno saque de un lugar, saque del otro, para financiar incapacidades, aportes a salud, para subsidiar 50.000 cosas.
las cuales no se generan realmente de una vinculación formal, ahí va a haber un problema. Y aún así, incluso de lo que sugieren algunos y hemos manifestado es, venga, ¿por qué realmente no se cotiza a la seguridad social completa? Salud, pensión, riesgos, incluso a la misma caja de compensación proporcional a los días laborados. Ya la legislación lo preveía desde el año 2013, cuando creó la posibilidad de que las empleadas del servicio doméstico, con el decreto 2616 del 2013, pudieran cotizar por días. Entonces, ¿qué tanto piensa esta reforma laboral en los jóvenes? Porque tenemos un sistema, digo, FECODE, que apoya al gobierno en esa concepción vieja de voy a tener el mismo trabajo por 30 años. La juventud creo que no está en eso. ¿Qué tanto tiene en consideración esto esta reforma? Sí, ninguna, la verdad lo tenemos que decir, ninguna. Lo único de avanzada que tiene la reforma en particular es eso sí lo tengo que decir públicamente y siempre lo he manifestado, un gran avance desde el punto de vista del proyecto de la reforma. Ha sido el único país que se ha preocupado en un proyecto de trascendencia nacional crear los trabajadores de plataformas digitales o trabajar o modificar ese ejercicio, porque sabemos que a nivel mundial todos han sido ganados por diferentes juicios donde han reconocido, por ejemplo, a los mensajeros como trabajadores. Colombia ha hecho el ejercicio invertido y en eso hay que reconocerle la reforma, en asocio con el viceministro de Trabajo y con el viceministro de Pensiones, de procurar hacer, eso sí es un acierto de la reforma, pero del aspecto técnico de los dos viceministerios, puntualmente el de Pensiones. ¿En qué sentido? En crear los trabajadores de plataformas digitales, que aún así no está regulado en su totalidad, pero es un gran avance. Pero eso no es para todos los jóvenes, sino para un sector en particular. Y el problema es que si usted mira la reforma solamente habla de generación de empleo joven, pero no enfocado en la realidad actual. Y a veces el problema de las normas es que están siendo realmente realizadas o desarrolladas en realidades generacionales totalmente diferentes. Hablamos todavía en los 80. Sí, ese es un gran problema. ¿Qué tanto están pensando ustedes en los jóvenes, en esos jóvenes que ya no, les repito el ejemplo, no piensan en pensionarse al frente de una máquina en la misma empresa, sino en explorar y en tener otra visión, porque todo ha cambiado, el mundo ha cambiado? El gobierno del presidente Gustavo Petro piensa en los jóvenes. Todo lo que está haciendo el gobierno es pensando en el país del futuro, en el país. Cuando hablamos del proceso de paz total, es pensar en construir un mundo mejor para los jóvenes. Cuando hablamos de educación pública y de calidad, es pensar en los jóvenes, que tengan acceso a la educación en todos los niveles, de calidad y gratuita para los jóvenes. Cuando estamos pensando, como dice el compañero, de la reforma pensional, es pensar en otras generaciones, pero sobre todo en los jóvenes. Cuando el gobierno nacional habla del primer empleo del Ministerio de Trabajo, es para los jóvenes en este país. Entonces estamos trabajando. Cuando el presidente Gustavo Petro habla de que los jóvenes excluidos, el Estado puede darle una subvención mensual para arrebatárselos a las manos de los delincuentes, a las garras de las drogas. Pero en esta reforma laboral, ¿cómo piensa? En esta reforma laboral se concertó con el gremio de las plataformas tecnológicas lo siguiente, que los trabajadores y los empleadores pudiesen pagar entre los dos la seguridad social en salud y en pensiones. Sí, pero enfocado solamente a los mensajeros de plataformas. Pero es un avance grandísimo que se concertó, ahí se concertó. Entonces creo que ahí vamos a un avance. Y en los desarrollos legales que se deben hacer, deberá pensarse en esos jóvenes, en lo que están pensando ahora. Bueno, que hay muchos que piensan ser youtubers. ¿Cuántos youtubers hay exitosos en el mundo? ¿Cuántos hay en Colombia? Los podemos contar con las manos de nosotros y no hablar más. Pero la tendencia va a eso. Por lo tanto, ¿sí? Habría que pensar en escenarios de formación, en temas tecnológicos, como lo está haciendo Medellín, como lo está promoviendo Bogotá, de desarrolladores de software. Conozco casos de inversión extranjera en Medellín para estos temas particulares. Incluso conocí a un empresario chino que está en Medellín contratando ingenieros recién egresados para que trabajen en el tema, y algunos que no estudiaron en la universidad pero que son creativos para que puedan desarrollar el software. Eso es muy importante. Yo tengo una preocupación. Creo que es pensar en los jóvenes, sí. Pero pensar en los jóvenes no es solamente un artículo, son todas las acciones de gobierno. Claro, de acuerdo, total. Estamos de acuerdo. Yo quería mencionar una cosa. Yo tengo una correcto. preocupación, y es que hoy los jóvenes están yendo del país. Sí, o sea, eso es una realidad. Se están yendo, hay jóvenes que ya no quieren estudiar, algunos de verdad es que en serio las oportunidades para el acceso a la educación son limitadas en Colombia, eso hay que reconocerlo como una realidad, claro, no de este gobierno, sino Así es. de país. Y lo cierto es que también tenemos que decirle también a los jóvenes y mostrarle lo lindo de nuestras industrias. Yo quisiera también reflexionar sobre eso, porque un poco se ha venido trazando como listo, vinculado a la tecnología, pero también mostrarles las posibilidades que hay de crecer en las industrias que tenemos hoy en Colombia y que se están perdiendo. El sector de las confecciones, del calzado. Los jóvenes no quieren trabajar en eso, listo.
pero ¿qué vamos a hacer? Porque entonces vamos a dejar que se acaben esos sectores. O sea, esa es la gran disyuntiva que también tenemos. Hoy hay quizás no todo el empleo que quisiéramos generar, pero hay plazas de trabajo allí que no se cumplen, y quiero también señalar una cosa: muchos de esa población trabajadora se está envejeciendo. Se está envejeciendo porque son oficios que ya hoy los jóvenes no quieren hacer. Sí, creo que la alcaldesa Claudia López está un poquito de acuerdo con usted, ella que esta semana fue protagonista por una frase diciendo que no gradúan, que no estudian más derecho, que más bien programadores, y tiene un poquito de razón, solo que no queremos los abogados, no queremos esa profesión hasta que lo necesitamos. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la reforma laboral. A propósito de esto, FECODE, que ha salido a marchar, a impulsar las reformas del gobierno, es uno de los grandes aliados del gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar la reforma laboral, que la ha defendido de la siguiente forma. Como mujer sindicalista, estamos haciendo un llamado al pueblo colombiano, a los nuevos liderazgos, a hombres y mujeres, a que respaldemos las reformas del cambio. Una reforma pensional, una reforma laboral avalada por la OIT, una reforma pensional y laboral que respetan y están en el marco de la Constitución política colombiana, pero además tienen enfoque de género. Estamos de regreso, esta noche es miércoles, estamos en Zona Franca hablando de la reforma laboral. A propósito, la doliente de este proyecto es la ministra Glorinés Ramírez, que es la ministra de Trabajo, que hizo una advertencia luego de presentar esta reforma diciendo que no se van a tocar las pensiones. Esta reforma no tiene que ver nada ni con las edades de pensiones ni con el IBL, que es el ingreso básico de liquidación. La reforma tiene un artículo que es muy técnico, que es que creamos una comisión justamente de economistas y actuarios. Doctor Almanza, su reflexión final para irnos esta noche ya con estas reflexiones alrededor de la reforma laboral. Bueno, la preocupación está no solamente en la progresividad de derechos y la consecución de derechos, que soy 100% partidario de la progresividad y la mejora de los derechos. El problema es, de nada nos sirve generar unas normas cuando de pronto unos eventuales empleadores podrán incumplirlas. Eso es un gran inconveniente y hay que buscar la paridad o el equilibrio. 1. 2. Dentro de la reforma también en particular es pensar a futuro dentro de todo el contexto de una generación real de empleo y no temporales. 3. Pensar en que nuestra producción nacional o nuestros empleadores son pequeños y medianos empresarios, ya con cifras claras que es el 90%. Los grandes empresarios no van a tener inconvenientes de pronto en aplicarlas, o en su defecto, el aplicarán con cierta reflexión o cierta prevención. Y creo que uno de los grandes problemas de la reforma en particular, más que de pronto reunirse como sí lo hicieron efectivamente, uno de esos problemas fue no incorporar alguna de las súplicas de algunos gremios o sectores en particular. Y mucho más allá, como terminábamos, el impacto que no solo va a tener en los contratos de trabajo, porque hay que recordar que viene una reforma pensional que sin una generación correcta y adecuada de contratos de trabajo, mucho menos va a haber cotizaciones al sistema de seguridad social, que es fundamental, y no va a existir recursos necesarios por parte del gobierno para poder solventar las necesidades que está tratando de implementar. Entonces creo que el punto de equilibrio tendría que ser pedagogía para la explicación y la implementación y las consecuencias que se tienen, 1, y 2, mucho más allá, una progresividad en la implementación y que pueda ser evaluada. Creo que esos son de pronto los puntos, llamémoslo así, nodales de la reforma, y saber que va a haber un impacto de una forma u otra en el sistema pensional. ¿Me dará la razón o nos dará la razón la historia? Si se llega a aprobar, de pronto nos acordaremos un poco más grandes en edad, de pronto pensionados o de pronto no, pero nos podrán decir si tenía razón de pronto un poquitico de la implementación o realmente estábamos absolutamente equivocados. Pero la historia es la que nos va a dar la razón. Representante. Gracias, María Camila. El país, todos los colombianos y las colombianas deben confiar en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con este proyecto de ley pretendemos reconocer los derechos que le quitaron a los trabajadores colombianos en el 2002, que es que el día termina a las 6 de la tarde y reconocerle un pago por cada hora que trabaja en la jornada nocturna. Es decir, pero incluso no desde las 6, desde las 7 de la noche, el 0.35% por hora. Si una persona gana un salario mínimo, es un despachador de buses en la ciudad de Cúcuta, ganará 1.900 pesos más por esa hora. Y si son 3 horas, son más o menos 6.000 pesos. Ese es el recargo que a muchos no les gusta y dicen que van a quebrar las grandes empresas porque les pagan eso a los trabajadores. O una señora que trabaja y un señor que trabaja en un centro comercial los domingos y los festivos, que se le reconozca el 5% del día
del día laboral y que se le pague. Y a muchos no les gusta eso. Entonces es un tema de derechos de los trabajadores, pero además a los empresarios les decimos que cuando un trabajador recibe lo justo, ese trabajador está más contento con su empresa y con el país. Que cuando un trabajador está formalizado, va de alguna manera a consumir mucho más, y cuando los colombianos consumimos se reactiva todo el circuito económico de producir, comercializar y consumir los productos. Y creo que eso es muy importante para el país. Doctora, esta reforma es para el beneficio de todos los colombianos. Doctora María Alejandra. Bueno, yo diría que esta es una reforma que va a ser un duro golpe para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas. Es un duro golpe, entre otras, por el incremento de los costos directos e indirectos, pero también por la restricción a las alternativas de contratación que se van a implementar allí, el incremento también que se va a dar en los despidos y otros elementos que están allí vinculados, como que de los que no hablamos el día de hoy, pero están vinculados también a aprendices cenas. Estamos también hablando de modalidades de virtualidad que se van a incorporar como obligatorias, con un grado de obligatoriedad para las empresas, que eso también va a generar unas restricciones grandes para las empresas. Y dejaríamos este mensaje general. Esta es una reforma que se suma más a la elevación del alto costo país que tenemos. Tenemos unas dificultades grandes a nivel comercial. Sabemos que hay unos esfuerzos grandes que quizás está pensando el gobierno con el proceso de reindustrialización, de los cuales esperamos obtener resultados concretos, pero lo cierto y lo que sabemos a hoy es que no se va a renegociar los tratados de libre comercio, que era una solicitud que nosotros sí habíamos hecho de manera expresa, y también adicional, pues los otros costos que están también elevándose, materias primas, inflación, alto costo del crédito, tasas de crédito, bueno, allá hay unos elementos muy complejos del alto costo país, y este es un costo adicional que se va a sumar a la competitividad de nuestras empresas colombianas. Entonces, un llamado pues a que nos encontremos también en el Congreso y podamos llegar y poner sobre la mesa todas estas dificultades e inquietudes, en particular para el segmento MIPYMES, y que hayan también otros incentivos en los otros frentes de trabajo que hay que abordar, no solamente el laboral, sino también del costo país. Doctora María Alejandra, gracias. A usted, gracias María Camila. Doctora Almanzo, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. María Camila, muchas gracias, un gusto compartir la mesa y hasta una próxima ocasión. Representante, un placer como siempre. Gracias por la invitación, María Camila, un saludo a mis compañeros de panel y a todos los colombianos. Gracias. Llegamos al final de Zona Franca, tomen nota, bueno, esta discusión apenas comienza, es la discusión de la reforma laboral, que apenas transita en el Congreso de la República. Algunos dicen con dificultades porque no tienen allí las mayorías, tienen la contrarreforma que presentaron los conservadores. Llegamos al final de Zona Franca esta noche, pero quédese con la programación habitual, la programación de Red Más. A continuación, Impacto Económico. Esta noche, un análisis de la pérdida de valor del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia y cómo afecta eso a los ahorradores, a los pensionados del país. Que tengan una feliz noche, que descansen.